Bienvenidos a Letras, Libros y Escritores. Soy Mar Gómez y les doy la bienvenida desde este Centro Cultural Lorca. Letras, Libros y Escritores es un espacio para conversar sobre la literatura de la península yucateca, sobre los textos, sobre las historias, sobre los libros y los planes de escritores y escritoras yucatecas. Los invitamos a que nos acompañen a la entrevista realizada en los estudios de Tele Yucatán a la escritora Rosely Quijano León. Rosely Elizabeth Quijano León, antropóloga, docente de bachillerato y de la licenciatura en Literatura Latinoamericana de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, autora de los libros Los olvidos de la literatura yucateca de principios del siglo XX, Pedro Pérez Piña, Sedeculta 2013. El lector y sus mundos, Ediciones Disyuntivas 2019. Y editora de Yucatán en su literatura, Apuntes y Perspectivas, con Margaret Simpson, Mason y Celia Rosado Avilés, UADY 2013. Ha colaborado en diferentes revistas como Puentes y Archipiélago, entre otras, así como en periódicos locales. Coordinó del 2012 al 2019 el programa de fomento a la lectura y la escritura, A Leer Se Ha Dicho, del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, Cobay, donde laboró como docente por 15 años, proyecto con el cual obtuvo el premio México Lee en 2015, que otorgaba Conaculta. Fue directora de Cobay, plantel San José Tzal, miembro de la Asociación Literaria y Cultural de Yucatán, ALICI, y mediadora del Programa Nacional de Salas de Lectura. Rosely, bienvenida a este espacio de letras, libros y escritores. Muchísimas gracias, Mar. Pues un honor enorme el ser tu madrina en esta nueva aventura que estoy segura que será muy exitosa. Muchas gracias por invitarme a hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, que son los libros, la lectura y todo lo que deriva de ello, que al final es la vida misma, ¿no? Muchísimas gracias por esta invitación. No, gracias, estamos honrados con tu presencia y estoy muy emocionada de tenerte aquí en esta ocasión tan especial, Rosely. Y bueno, vamos a iniciar preguntándote algo que seguramente te han preguntado en todos los espacios a donde tú te presentas y que tiene que ver con las letras, obviamente, que tiene que ver con esta inspiración que tienes tú, sobre todo en la lectura. Cuéntanos un poco, Rosely, ¿cómo iniciaste en la lectura, en la escritura? ¿Y cómo es que compartes toda esta pasión con todas las otras responsabilidades que tienes en la vida? Pues yo creo que la forma en que llegué a los libros no es tal vez como la forma común de que en casa cuando eres pequeño hayan libros, porque en mi casa no había libros. La forma de llegar a la lectura primero fue a través de los cómics, de las historietas. Recordarás que en los 80s, en esa época, pues en cualquier esquina en el centro de aquí de Mérida había un estanquillo y podías comprar historietas de diferentes temas. Entonces así fue como yo empecé a leer de chica realmente. Recuerdo mucho que me gustaba mucho La Familia Burrón, que es hasta ahora todavía conservo esos cómics porque fueron muy significativos en mi niñez, porque me mostraban un México que yo no conocía, ¿no? Siendo de aquí de Mérida. Pero realmente cuando en la adolescencia, cuando me regalan un libro, como que el primer libro que me regalan, que es El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, ese libro me muestra como que este mundo de la literatura del que no he salido desde que leí ese libro hace muchos años, era yo una adolescente, porque me mostró ese libro que así es la vida, ¿no? Que la belleza, porque este personaje de Dorian pues es un hombre perfecto, guapo, bello, ¿no? Que uno piensa que la belleza es sinónimo de lo bueno, no puede traer nada malo. Y este personaje me muestra que hay maldad en el mundo,
que hay esta miseria humana detrás de algo que aparenta ser tan bello. ¿Qué edad tenías, Rosely, cuando sucedió ese milagro de la lectura, ese milagro que hacen los libros? Yo creo que tenía como 14, 15 años, como terminando la secundaria. Y después de ese libro, pues tuve una maestra maravillosa en secundaria, la maestra Angélica, que nos dio a leer partes del Quijote. Imagínate esa edad, leer fragmentos del Quijote, y nos llevó a ver la obra de El hombre de la Mancha. Entonces ese fue como que ya ahora sí que el motivo principal por el que me enamoré de la literatura, de los libros, y dije, aquí quiero estar, ¿no? Claro, qué ventaja tuviste, qué regalo de la vida tener unos buenos maestros que te motivaron, que te estimularon y que abrieron ese gran camino con el que sigues transitando hasta ahora tu vida adulta, porque parece ser que no descansas tú. Me consta porque te conozco y veo esta parte de la bondad que tienes también para dar todo tu conocimiento y todo tu amor a los otros, a todos los que te piden algo. Simplemente en las presentaciones de la Filey veo que eres súper solicitada y jamás te niegas a decirle a alguna persona que no vas a presentar un libro. ¿Cómo lo haces? ¿Qué sigue? ¿Sigue ese amor que se despertó en la adolescencia? ¿O cómo es que ahora sigue prendida esa llama del afecto y de la dicha de leer? Pues sí, o sea, definitivamente eso es algo que nunca, a pesar de que me he dedicado a dar clase y siendo maestra, dije quiero también contagiar a más gente, a mis alumnos en este caso, que no es nada fácil contagiar, sobre todo porque trabajé con adolescentes a la lectura. Dije, si esa magia, como le llamabas, pasó en mí, creo que puede pasar en otras personas. Los maestros, muchas veces, los muy buenos maestros, los maestros lectores, definitivamente van a marcar eso en sus alumnos, ¿no? Y yo, aunque hice muchas cosas, dar clase y demás, en los libros, las presentaciones de libros, el mundo editorial siempre ha estado desde ese primer libro hasta la fecha como muy presente. Claro. Pero como yo no le dedico tanto tiempo a escribir, le dedico mucho más tiempo a leer. A la lectura. Lo que me gusta es eso que leo, que es tan bueno y que a mí me sacude o me gusta tanto, hacer que los demás lean esos libros o que conozcan esos libros. Creo que el oficio del mediador de lectura, si le queremos llamar así, que puede ser un maestro, un bibliotecario, un padre de familia, en fin, muchos pueden adoptar esa figura del mediador de lectura. A mí me gusta como hacer que la gente, ser ese vínculo entre los buenos libros y sus potenciales lectores, porque es un trabajo que no se hace tanto, ¿no? Muchos quieren ser escritores o muchos solamente ser lectores, pero a mí me gusta hacer ese vínculo. Y yo siempre me siento muy honrada cuando me invitan a presentar un libro, que es un compromiso enorme, porque ¿cómo decir que algo importante para motivar a la gente a leer ese libro? Y el hecho de que me digan, oye, quiero que presentes mi libro, que comentes mi libro, pues hay un enorme compromiso de hacerlo bien, y que no es fácil, porque lleva su tiempo. Sí, es pasión, estamos hablando de pasión. Exacto. Volvemos en un momento, Rosely, con esta importante charla que nos estás dejando y nos estás alimentando el alma para poder algún día hacer lo mismo con los futuros lectores. Pues estamos de regreso con Rosely, que hicimos un corte en esta interesante charla y me quedé yo sumamente impactada con el lenguaje que estabas manejando de lo que significa para ti este afecto por los libros. Tengo entendido que estás promocionando tu último libro, que se llama, parece ser que, Constelaciones Lectoras. Aquí lo tengo. Así es. Este tema de la etimología, de la eclosión de letras,
tiene que ver contigo. Te imagino así, Rosely, como una mujer donde manifiestas completamente las letras a tu caminar, a tu andar, como que vas sudando siempre a la literatura. Así te imagino. Y creo que mucha gente te visualizamos así. Es justo el título que nos gustaría que platicaras de él y que nos dijeras de dónde nació, cómo salió esta idea de publicarlo, y que nos comentaras cómo fue tu proceso para editarlo también. Pues sí, Constelaciones Lectoras es una recopilación de columnas de eclosión de letras, así se llamaba la columna que tenía en un periódico local, donde me invitaron a escribir y le puse eclosión de letras porque justo como esta imagen que acabas de decir, ¿no? Siento que las letras eclosionan, van surgiendo en algún momento, brotan de nosotros cuando tenemos esta necesidad de decir algo, ¿no? Entonces estas columnas eran quincenales, entonces este es un compendio de el 2019 al 2024 más o menos, como hice como que una selección de las que me parecieron más relevantes, y es interesante porque aquí hay muchas que se escribieron en la pandemia, ¿no? Entonces me pareció que también había un registro como lectores en donde también la pandemia sufrimos algunas cuestiones o leímos más o no, la gente hubo alguna transformación en cómo tratar los libros, entonces algunas columnas están aquí compiladas, y cuando tuve la idea ahí están las columnas en donde hablo de varias cosas, siempre hay un libro al centro de la columna, ¿no? de lo que hablo, pero pues pueden surgir muchísimos temas alrededor de un libro, entonces a la hora de ponerle título, hay una columna que se llama Constelación de Diosas Lectoras, que es una columna dedicada a unos libros sobre las parejas de unas figuras muy emblemáticas de la historia, pero que ellas estuvieron mucho tiempo invisibilizadas. Entonces, sentí que esta idea me gustaba, luego me topé con una cita de Gabriel Said que dice que los libros y los lectores somos como una constelación, y como cuando ves una estrella fugaz, tú tuviste la suerte de encontrártela, ¿no? Entonces así nos sucede a los lectores cuando llega un libro. Seguro te ha pasado que dices, este libro, o sea, lo tenía que leer, ¿no? O sea, me llegó por algo. Y que somos esta idea de los libros y la lectura finalmente son como una constelación que nos dan luz. A mí mucho hablo sobre esta idea errónea que hay sobre esto de que los mexicanos no leemos, ¿no? La gente ya no lee, y siempre pensar que si lees o no lees eres mejor o peor persona. Y creo que no, creo que esta idea también de las constelaciones simple y sencillamente hace que quienes leen, quienes les gusta leer y tener lecturas en su acervo propio, pues es como tener una noche más estrellada que alguien que no lee mucho, porque finalmente los libros para mí bueno, al menos para mí han sido luz en muchos casos. Sí, es poesía todo lo que dices, y me recuerda mucho en los tiempos de oscuridad a los seres humanos, cómo un libro te puede sanar, cómo un libro tiene esa bondad sanadora. ¿Piensas tú cuando estás escribiendo también en esos conceptos, o simplemente es esta parte ya de naturaleza, como muy espiritual, muy humana, muy tuya, muy de esta eclosión que va caminando contigo junto a las letras botando? Yo era muy escéptica de eso hasta que en alguna etapa de mi vida más o menos reciente en realidad encontré esto que dices, o sea, no es una exageración cuando hay esas frases de los libros salvan, los libros sanan, los libros son refugio, o sea, realmente existen porque en algún momento de nuestra vida, de mi vida, he encontrado en los libros tal vez esa respuesta a una pregunta que ni sabes realmente específicamente cuál es o por qué está, compañía, o sea, sí creo ahora, hoy en día, en esta parte espiritual,
de los libros y como esta imagen, ¿no? de también cómo llegan los libros a nosotros, cómo nos descubren a los lectores y no al revés. Entonces, para mí sí creo que no es una exageración decir que hay libros, el libro indicado en el momento indicado, sanador o de ayuda para uno. Rosely, y de estas columnas que escribías, ¿en qué periódicos o en qué revistas o en qué lugares aparecían estas columnas? ¿Y cómo es que te dedicaste a ello? ¿Cómo es que llegaste también a escribir de esta manera? Pues las columnas fueron apareciendo en el periódico Novedades, ahí fue el periódico donde publiqué, son todas columnas realmente. Ahí también la cuestión de la columna es algo muy específico porque tienes poco espacio, tienes que decir o tratar de decir mucho con poco, por eso tienen una unidad, digamos, en extensión. Y la idea también de publicar en un periódico quincenalmente, a mí me gustaba porque siento que hoy hay muchas posibilidades tú puedes incluso en tus mismas redes publicar algo y demás, pero siento que todavía la nostalgia del periódico, incluso yo compraba el periódico en físico, claro, para tenerlo, ¿no? Porque pues somos de una generación del papel, de lo físico, de lo tangible, de la lectura, que no está peleado obviamente con lo digital, pero la columna fue siempre como este escaparate para mí de hablar de lo que me gusta, porque a veces no hay con quién platicar de lo que lees y bueno, al menos buscar que el periódico fuera una forma de generar un diálogo con quien la leyera, y a veces me comentaba, ¿no? O sea, yo ya leí ese libro, no lo he leído, había como que una especie de diálogo en construcción con la columna. ¿Te gustaría compartirnos alguna parte de alguna columna de las que tienes escritas aquí, alguna lectura pequeña y que no la hicieras favor de regalar en tu voz? Mira, me gustaría leer justo el inicio de una que se llama justamente el libro Una cantidad infinita de esperanza, porque ahí tiene una anécdota muy interesante entre dos escritores, donde Kafka le dice una vez a un amigo que ya está como en esta etapa muy depresiva, y tienen una amistad entre ellos dos muy entrañable, y me gustó que a través de los libros surgiera el tema de la amistad entre escritores, entre lectores, ¿no? Muchas gracias. Vamos a un corte comercial. Enseguida regresamos. Borges decía que la literatura es, en cierto modo, un tejido de amistades, como la de dos figuras importantes de las letras y la crítica literaria, Walter Benjamin y Gershom Scholem, de quienes trata este apartado de un libro que finaliza con unas tremendas líneas de una carta escrita por Benjamin a su amigo en 1938, 2 años antes de que la persecución nazi lo orillara al suicidio, y le escribe: Kafka, hay una cantidad infinita de esperanza, pero no para nosotros. Me parece desolador que Benjamin y Kafka, dos hombres de letras y grandes lectores, coincidieran en esa frase, a pesar, sin saberlo, que sus libros serían leídos y darían esperanza a muchos de sus lectores. Ay. Esto habla, te decía, de cómo en los libros sí hay eso, por eso se titula esta columna una cantidad, el libro tiene una cantidad infinita de esperanza, como sucede en esto. Así es. Rosely, ¿para quién crees que pueda estar dirigido este libro? ¿O quién tendrá como más facilidad de poder enamorarse de tu lectura? Pues a mí me gusta decirles que este libro en realidad no es un libro para que leerlo de principio a fin, porque puedes leer cualquier texto, puedes leer
algunos, no tienes que leer todos, porque en cada texto hay una invitación a leer otros libros y el objetivo o mi intención con este libro es hacer que quienes lo lean vayan a buscar esos otros libros de los que yo hablo, que son muy buenos libros que he querido yo recomendar, que me han dejado algo que quiero que alguien más también llegue a ellos a través de la temática de la que estoy hablando, como en este que te decía, todos conocemos tal vez los libros de Kafka, pero no conocemos esta cuestión tan desoladora y tan triste, ¿no? Y cómo es la vida de los escritores, por ejemplo. Entonces creo que es para todo tipo de lectores, pero más para quienes están buscando qué más leer, qué más hay ahí después de lo que sabemos o conocemos del mundo literario. Perfecto. Veo una portada interesante, un color bello. ¿Qué nos puedes contar de la portada, Rosely? Ay, la portada Parece que es algo interesante para ti. Por ahí escuché que tiene un valor afectivo esa portada. Nos gustaría saberla. Sí, gracias por preguntarme eso, porque la cubierta es algo importante y pues porque el diseño lo hizo mi hijo. Yo desde que él nació dije, quiero hacer algo algún día con él cuando crezca, y uno cree que nunca van a pasar los años. Así y es. Pasan. Entonces, 20 años después, pensé que ahora era la oportunidad porque él está empezando a hacer trabajos, pues todavía empezando, pero a hacer trabajos de diseño, y le confié que hiciera esta cubierta con el concepto de las constelaciones, y él plasmó ahí como esta misma idea de cómo las páginas se convierten en estas estrellas que están ahí en el firmamento, y creo que es una forma también especial de estos vínculos de mi faceta también, pues como mamá, ¿no? Como madre. Ok, Rosely, muchas gracias por compartirnos. Te lo pregunto porque sí había escuchado que tenía algo que ver con este tema tan emotivo de tu maternidad. Y finalmente vamos cerrando, Rosely, con algunas sugerencias para la gente que tiene como esta poca posibilidad de motivarse con la lectura. Sé que, pues ya nos comentaste ahorita, que al hacer la lectura uno va a encontrar esa posibilidad de encontrar otras historias. Pero ¿crees en esa magia de gente que no tiene el hábito de la lectura, de poder hacer algo? Sí, yo creo que realmente esta idea que tenemos como mediadores, de que la gente además tiene que leer libros, ¿no? Cuando le preguntan a la gente, ¿eres lector? Dicen no en automático porque están pensando en libros, ¿no? Pues no leo libros, pero si les preguntas, lees todos los días en redes sociales, lees en blogs, lees notas del periódico, en lo digital, leemos todo el tiempo, estamos leyendo todo el tiempo, y siempre habrá algo, aunque sea un reportaje, una nota, o sea, no necesariamente la lectura tienen que ser libros. A veces, y me ha pasado y seguramente a ti también, en algunos momentos me he encontrado con un poema, por ejemplo, un solo poema, algo súper breve, que esa lectura se te queda marcada por muchísimo tiempo. Y hay libros de 300, 500 páginas que hemos leído que ahorita no recordamos de qué trataban porque no fueron significativos. Entonces creo que todos podemos llegar, o todos somos potenciales lectores, y no hay una obligación tampoco de lo que hay que leer. Nadie dice qué es lo que tienes que leer. Lee lo que quieras, lo que a ti te guste, lo que te funcione. Y cuando un libro no te enganche, así sea del premio Nobel más renombrado, si a ti no te gusta, déjalo sin ninguna culpa, porque ese libro no es para ti, pero hay una constelación enorme para que elijas y encuentres el que sí es para ti. Y si en tu vida solo lees un libro, pero ese fue significativo, con eso creo que es suficiente en la vida la lectura. Fíjate qué maravilla, vienes a romper un gran mito de esto que muchas personas van cargando por la vida, de que si no eres un lector asiduo de libros, o sea, no merece la pena ni siquiera vivir. Pareciera ser tan cruel el destino. Estás como dando una gran muestra de fe en la humanidad, ¿no? Porque finalmente también con un solo libro que leas, con un solo mensaje que tengas, estás aportando también cosas a tu interior y en la comunidad a la que estás representando.
Pues agradecemos mucho nos hayan acompañado en esta interesante entrevista a la amiga, escritora, prolífica mujer de una gran moral y de una gran autoridad en los libros en Yucatán, de Roseli. Roseli, muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de letras, libros y escritores, y los esperamos en una siguiente próximamente.